Muy buenas tardes, economista Acosta. Es un gusto conversar con usted unos minutos en este caotizado panorama político, porque tras la presentación de las encuestas de Sedatos, hay ahorita un clima de zozobra para saber qué va a decir el Consejo Nacional Electoral. Esto normalmente pasa en las elecciones cuando las encuestadoras presentan sus datos en los medios de comunicación, muchas veces en los medios de comunicación privados. ¿Cuál es su primera impresión, economista Costa, frente a estos primeros resultados que de Exit Poll no oficiales ha dado Sedatos? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Sin lugar a dudas, no podemos todavía hablar con cifras oficiales y por lo tanto no podemos dar comentarios definitivos. Pero todo indicaría que, de acuerdo al exit poll que fue difundido, el exit poll de Sedatos, porque el exit poll de Clima Social habría presentado un empate técnico como reclamación el propio Santiago Pérez, quien habría ganado la segunda vuelta de las elecciones del año 2021 sería Guillermo Lasso. Pero coincido, hay un ambiente de incertidumbre, de zozobra, de inseguridad, de falta de certezas. Casi que podríamos decir que lo que mal empieza, mal termina. Se empezó con un claro proceso plagado de irregularidades a través del cual no se dio paso a la transparencia necesaria en la primera vuelta electoral. Inclusive podríamos ir un poco más atrás, cuando a través de una serie de acciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral que han demostrado una enorme ineptitud y un elevadísimo grado de irresponsabilidad, se dio paso a una serie de aceptaciones, no aceptaciones de posibles candidaturas. Luego, ya en la primera vuelta, vimos lo que sucedió. Se pusieron de acuerdo en una reunión en el Consejo Nacional Electoral dos candidatos que disputaban el paso a la segunda vuelta, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, y acordaron que iban a revisar los votos de todas las juntas de la provincia del Guayas y el 50% de 16 provincias adicionales, simplemente para tener transparencia, apegado a lo que establece el código de la democracia. Pero nada de eso sucedió. Y entonces se avanzó un proceso electoral que viene cargando con esa pesada carga de las irregularidades electorales. ¿Se puede hablar de fraude? Sí, creo que se puede hablar de fraude, en el cual intervinieron los dos grupos que están constituyendo la argolla en el poder: el corroísmo, que no quería enfrentar al candidato indígena popular, y Guillermo Lasso, el candidato de la derecha neoliberal, que quería llegar a la segunda vuelta. Entonces, estamos en un momento complicado, difícil, y hay que esperar que los resultados sean lo más claros posibles. Pero eso no va a resolver los graves problemas nacionales. Economista Acosta, estábamos hace unos minutos hablando con el docente, pensador, filósofo Nelson Reasco, y veíamos que Guillermo Lasso, esta es su tercera vez que llega en una campaña electoral a intentar administrar el país. Indudablemente hay una línea de derecha conservadora y mucho más en el tema económico. En el tema económico habría que sentarnos ya a ver qué podría ser un posible gobierno de Guillermo Lasso, que ya ha estado presente en otros gobiernos como asesor o como aliado político. ¿Qué nos esperaría al Ecuador de ratificarse este resultado que ha dado el exit poll de Sedatos con la economía, con el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, en primer lugar habría que anotar que los dos candidatos en la línea matriz de su pensamiento son similares, son desarrollistas, son extractivistas, tienen profundas raíces patriarcales y además coloniales. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿hay matices entre los dos en el manejo de la política económica? Creo que sí. Por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo muy concreto que se va a dilucidar en las próximas horas. Guillermo Lasso, me imagino que va a apoyar la decisión que va a discutir la Asamblea Nacional esta semana en relación a la autonomía del Banco Central del Ecuador. Autonomía pensada en clave de que sea el Banco Central del Ecuador un ente controlado por la banca privada, como fue en épocas anteriores de la Junta Monetaria, en donde los representantes de la banca privada controlaban
la política monetaria y financiera del país. En el caso del candidato Arauz, esto no estaba presente, lo cual no quiere decir que está abriendo una tercera vía, sino que lo que busca es un mayor control del Banco Central del Ecuador por parte del Estado para hacer lo que se hizo ya en la época del correísmo, meterle la mano a las reservas monetarias internacionales de una forma irresponsable, lo cual no quiere decir que ahora, en este momento, por ejemplo, sí se deberían utilizar parte de las reservas monetarias internacionales para atender las urgencias sanitarias. El dinero está ahí. No tenemos vacunas por dos razones fundamentales. La una, un gobierno inepto, el peor gobierno de la historia. Y dos, porque no se quiere meter la mano a las reservas monetarias internacionales, algo que es cada vez más urgente. Sí. Sí. Sí, o sea, justo también pensar precisamente los modelos económicos que representan estos dos candidatos, como decíamos, no son diferentes, pero tampoco son idénticos. Sin embargo, existía en una segunda, en la campaña de la segunda vuelta electoral, unas diferencias, como unos llamados, digamos, a hacer algo diferente. Y ahí nos planteaba algo Nelson Reascos hasta su momento, ¿no? Decir que si es mismo Guillermo Lasso quien nos gobernará desde el 24 de mayo, ¿quién será el que nos gobierne? ¿Será el Guillermo Lasso de la primera vuelta o será el Guillermo Lasso de la segunda vuelta? Ese es un planteamiento que nos ponía Nelson Reasco. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál será el Guillermo Lasso que nos gobernaría si él mismo se confirma será el presidente del Ecuador? Bueno, en campaña electoral, muchos candidatos, no todos, adoptan cualquier disfraz con tal de asegurarse votos. En ese escenario, creería yo, que hay que estar atentos a las obras. Por sus obras lo conoceréis, dice el Evangelio. Y así nos ponemos evangélicos este rato. Entonces, por sus obras, no solo por sus discursos. Los dos, en esencia, tienen muchas cosas similares, pero habría que ver ya en la práctica concreta. Por ejemplo, los dos tienen una aproximación con el Fondo Monetario Internacional. Lasso por convicción, el otro por necesidad. A los 2 días de haberse proclamado el resultado de la primera vuelta, ni se habían proclamado oficialmente, ya estuvo Andrés Arauz en el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo no creo que de ahí nos vamos a liberar, lamentablemente. En ese contexto, en ese escenario, lo que tenemos que trabajar aquí es desde los sectores populares, recuperando los procesos unitarios y de lucha. Hay que partir, por ejemplo, de lo que fue octubre del año 2019, ese gesto de rebeldía democrático, ese reclamo contra las medidas vandálicas del gobierno de Lenín Moreno, la lucha que se ha venido dando desde tiempo atrás e inclusive aquellos elementos interesantes de lo que se denomina ahora la tercera vía, planteada por la candidatura indígena popular con Yacu Pérez a la cabeza, pero habría que recuperar sobre todo la unidad de los movimientos sociales, la unidad del movimiento indígena, recuperar el mensaje tan potente que tiene el movimiento feminista, los movimientos ecologistas. Hay que apoyar las luchas de resistencia anti-extractivista, porque los dos fueron categóricos y dijeron que van a continuar con la mega minería, por ejemplo. Los dos fueron categóricos y dijeron que van a continuar ampliando la frontera petrolera, y a ninguno de los dos les oí ninguna propuesta concreta que incorpore el criterio de solidaridad en la política tributaria. Ninguno dijo algo como establecer, para decir algo relativo al tema, que iban a incorporar no un impuesto, una contribución especial sobre los activos fijos de los 300 grupos económicos más grandes, por ejemplo, con un 5% sobre lo que tienen como activos de esos 300 grupos económicos más grandes registrados en el SRI, que alcanzaron el año 2019 a más de 48.000 millones de dólares, ya tendríamos 2.400 millones para empezar a trabajar. Este tipo de cuestiones no estuvieron en cuestión. Igualmente, me preocupa a mí mucho el hecho de que los dos candidatos, y gran parte de la sociedad, ya casi no es una crítica a los dos candidatos, sino en general una constatación, ha puesto como el gran objetivo nacional la dolarización, cuando el gran objetivo nacional tiene que ser la vida de los seres humanos. Y por eso insisto yo que es deseable que cualquiera de los dos que pase empiece con una campaña para vacunar a la población, que tiene que ser gratuita, efectiva y responsable y respetuosa inmediatamente. Los candidatos, el que gane las elecciones, no va a tener 100 días de tranquilidad para comenzar a desplegar, no va a tener ni 100 horas
porque el pueblo ecuatoriano está desesperado por respuestas concretas. Y este gobierno de Moreno, que nos entucó Rafael Correa, no ha sido sino un gobierno que ha estado al margen de las grandes demandas nacionales. Hay varias inquietudes en esta transmisión, en esta entrevista que nos plantean. Que claro, en esta segunda vuelta, si bien hay similitudes en el manejo político de operar, incluso también en esta visión macro de el endeudamiento, porque si no era el uno con China, el otro era con Estados Unidos, el tema extractivista. Sin embargo, esta línea más cercana hacia la gente que tiene el señor Lasso de la privatización de empresas, el tema de cuál es su política o su mirada sobre los derechos laborales, que es más conservadora en el tema económico, ¿afectaría directamente a la población ecuatoriana, sabiendo que en ambos casos el modelo es parecido, en ambos casos no hay un apoyo mayoritario popular, porque este se decantó en la primera vuelta, en otras candidaturas e incluso en el voto nulo? Sin embargo, parecería que la candidatura de Guillermo Lasso a mediano o a corto plazo va a ahondar la crisis de las personas de a pie. Eso me parece que es evidente, porque la crisis es tan grave que no va a haber respuestas mágicas, y menos aún si se siguen desplegando las políticas fondomonetaristas. Eso es evidente, eso es claro. Ahí podemos encontrar algunas diferencias, pero en lo de fondo, los dos caminan en una lógica de modernización del capitalismo. Los unos quizás con una mayor participación del Estado, los otros con una mayor participación del mercado. Y a la postre, ¿para qué? Para que tanto los capitales privados, los grandes capitales privados nacionales, unidos a los capitales transnacionales, sigan explotando la mano de obra y la naturaleza, porque en eso no hay mayor diferencia. Ahora, claro, veamos cómo reacciona, si es que se confirma que Lasso es el que gana, ya en la vida concreta y cotidiana, porque va a tener que enfrentar, como insisto, digo, y eso no hay que olvidarnos, una gravísima crisis multifacética, no solo económica, no solo sanitaria, es social, es política, es ética. Y en ese escenario también habrá que ver cuál es la respuesta desde los sectores populares, que van a tener que organizarse, unificarse y dar señales claras. Por eso el voto nulo tenía una enorme importancia en estas elecciones. Era un voto nulo de dignidad en contra de las irregularidades electorales que patrocinaron todos los grupos en la argolla del poder, sean correístas o lacistas. Claro, y otros grupos hay un tema nada Luego más, el Alberto. voto nulo también, que es un voto de resistencia, y es un voto con carga ideológica que plantea alternativas. Alberto, perdón, te interrumpo, pero este tema No hay central problema, del no hay voto problema. nulo tiene mucho que ver con... ¿Habrá un trabajo de proceso político del empoderamiento del voto nulo? Porque también lo que podría parecer es que, como no ingresó mi candidato, entonces vamos por el voto nulo porque ninguno de los dos me representa. Sin embargo, y lo conversamos hace unos días con el señor Jaime Guevara, artista, cantautor, quien tiene una visión diferente del Estado, es una posición política ante la clase política. Y deja el voto nulo como una opción, pero veamos si es que ese voto nulo, esa inconformidad frente a la clase política continúa como un proceso, porque nuevamente aparecerá una figura que intente acumular todo esta exigencia social y que vayamos a las urnas otra vez y que se nos pueda dar el viraje o el espaldarazo. Entonces, ¿cómo realmente los sectores sociales están incidiendo en la política pública? ¿Es con ese voto nulo o de qué otra forma? A mí me parece que primero habrá que tener resultados oficiales, inclusive del voto nulo. Luego ya se anticipa algo que es claro, que también se podría anotar como un rechazo a este proceso electoral por las razones que todos conocemos. Sobre todo, diría yo, por las irregularidades electorales. Habría caído el porcentaje de participación, que fue en la primera vuelta de un 80% y ahora sería de un 10%. No es lo mismo el voto nulo que la abstención, pero es una expresión de rechazo, ¿ya? Entonces, habrá que cuantificar y analizar qué significa eso, y habrá que ver en cada provincia cómo se comportó el voto nulo en las distintas provincias. Pero hay que ir un poco más allá. El voto nulo no es suficiente para que si es que el voto nulo llegara a superar
a los dos finalistas, entonces tendríamos nuevas elecciones y habría tenido una incidencia inmediata en términos electorales. Ese voto nulo debería ser, a mi juicio, una expresión de la protesta popular que tuvo un momento muy importante en octubre del año 2019. Y naturalmente, vamos a ver qué pasa ahora en la CONAIE, para poner un ejemplo. ¿Cómo se va a resolver la elección del nuevo presidente? Ojalá presidenta de la CONAIE. Y es hora de que la CONAIE también dé señales de cambio en términos de ir desarmando lo que es este pacto patriarcal. Sería interesante. Vamos a ver cómo responden ahora los distintos sectores que están en línea resistiendo a los extractivismos. La Corte Constitucional tiene ahora la obligación de abrir la puerta para una consulta popular que permita erradicar la minería metálica en el noroccidente de Quito, y esa lucha se va a seguir ampliando. O sea, que el voto nulo es importante en la coyuntura. Ese voto nulo tiene que ser analizado, tiene que ser procesado y tiene que abrir la puerta a una nueva forma de hacer política. Coincido contigo, me preocupa mucho si el voto nulo simplemente es una suerte de plataforma para seguir construyendo liderazgos caudillescos, sea quien sea la persona. Lo que hay es que construir otro tipo de liderazgos para hacer realidad, inclusive lo que debemos aprender del mundo indígena, mandar obedeciendo, generar espacios de participación, espacios que permitan ir sumando alternativas y construyendo respuestas desde lo cotidiano, sin perdernos exclusivamente en los intríngulos de las elecciones. Lo electoral juega un papel importante, pero no es suficiente. Listo. Te agradecemos muchísimo, Alberto, por acompañarnos en esta ocasión, en este análisis. Yo les agradezco a ustedes como siempre. Es un gusto conversar con ustedes. Adelante, compañeros y compañeras.